El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron las lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un grito: ¡Ay, ya viene el esposo! Salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar las lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotros. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de fiesta de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, no sabemos ni el día ni la hora. Bueno, ayer bauticemos 4 niñas, ¿no? Y les recordé a los padres de las niñas que la única razón por que la Iglesia Católica bautiza a los bebés, a los niños que no pueden hacer el compromiso de conocer y seguir a Cristo, es porque los padres y padrinos quieren hacer el compromiso en nombre de los bebés y de los niños. Entonces, la responsabilidad de educarlos, los bautizados, niños y jóvenes, es de los padres, ¿no? Los padres. Ustedes, los padres, aceptan esta obligación. Nacieron los niños a esta realidad física, pero si los padres y padrinos y la familia creen en una vida que no acaba, una vida espiritual, ellos tienen que enseñar o aprender nosotros a vivir esta vida sin fin en el cielo. Porque los valores humanos, la mayor parte, están opuestos a los valores divinos de Dios. Hermanos, entonces nacimos en este mundo, debemos que renacer a la realidad espiritual. Realidad espiritual. Es la razón porque Dios nos creó a su imagen, pero como hemos hablado hace 2 o 3 semanas, domingos, que esta alma de nosotros, cuando nacimos, es como una tabla clara.
debemos que desarrollar en nuestro conocimiento de la realidad física a través de los sentidos físicos. Pero nos dio esta alma, esta impotencia de abstraer, de pensar, raciocinar, en potencia. Se debe desarrollar, ¿no?, en la vida, en la niña o el niño. Es el proceso. Entonces, ¿no?, vamos a aprender de la vida, de la realidad física. No es la vida que viviremos por la eternidad, pero somos capaces de abstraer la esencia de lo físico para que podamos poner en práctica lo que creemos. Pero qué triste, la mayoría de nosotros, ¿no?, esta verdad, no tenemos ninguna idea de qué es la espiritualidad de Dios. Nosotros interpretamos la espiritualidad por hacer cosas, más cosas de lo físico. Pero abstraer el espíritu, el mensaje, la esencia, esto es la espiritualidad que debemos que aprender. La cosa que no podamos ver, pero la cosa que dura por la eternidad. Hermanos, así es lo que creemos. Entonces, no es cuestión de multiplicar las cosas que hacemos físicamente, sino entender la esencia, el mensaje de lo que estamos haciendo. Entonces, ahora, vamos a regresar al Evangelio de hoy. No sabemos, como Jesucristo dice, la hora ni el día. ¿De cuál? El tiempo, momento, cuando vamos a dejar la realidad física para que vivamos la realidad espiritual, que es la continuación de la vida aquí en este mundo. Que dijo Jesucristo, ¿dónde está el reino de Dios? Ya está aquí, ¿no? ¿Por qué? Por nuestra alma que está aprendiendo de Dios, por creer en Dios y dejar a nosotros vivir esta realidad, estamos ya viviendo el reino del Dios en manera imperfecta. Imperfecta. La perfección de esta vida se realizará en el cielo con el Señor. Un proceso, la continuación. Entonces, la iglesia, aún para un bautizado, la vida cristiana es una escuela en donde podamos aprender a abstraer la realidad espiritual de Dios en las cosas que hacemos, entender y poner en práctica lo que estamos aprendiendo de Jesucristo, hermanos. Entonces, la primera cosa que nos pidió Jesucristo en su predicación es: debemos que cambiar nuestra manera de pensar, no como seres humanos, sino como él dijo a San Pedro, pensar como Dios. Así, debemos que aprender eso, hermanos. A través de lo que estamos experimentando aquí en la tierra, debemos que abstraer, debemos que relacionar con lo espiritual de Dios. Ahora, el otro día estamos hablando de esto, que la vida que en este mundo es una lucha. Y le dije, bueno, ¿por qué es una lucha, una batalla, vivir en este mundo? ¿Por qué? Jesucristo, recuerdan hermanos, cuando llegó a Jerusalén mirando para abajo, estaba llorando. Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, si tú aprendías a caminar por el camino de la paz, no hubiera pasado lo que iba a pasar. Camino de la paz. Pero no aprendieron. Entonces, es la cosa, ¿no? Es una lucha. ¿Por qué? Cuando dependemos
de nuestros poderes humanos, vivir o tener la paz, encontrar sentido en este mundo, no podamos hacer si dependemos de nuestro poder humano. Hermano, es una lucha para nosotros y por los demás, si dependemos de nuestro poder, sabiduría humana. Ahora, como dijo Jesucristo, si ellos aprendieron, va a ser muy diferente la vida. Porque Dios nos promete una vida de paz, alegría, gozo. Pero esa experiencia en el mundo es lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos relacionándonos nomás o dependiendo de nuestros poderes humanos. La solución es poner en práctica lo que hemos aprendido de Cristo poco a poco para que podamos experimentar aquí, por lo menos, parte de la alegría, gozo y paz que Jesucristo nos ha prometido. No perfectamente, porque todavía tenemos el cuerpo. Por ejemplo, anoche estuvimos hablando de un señor. ¿Sabe qué, hermano? Porque por nuestro cuerpo físico vamos a sentir tentación, como queremos hacer esto, y sabemos que son contras del mandato del Señor. Pero una cosa es sentir la tentación, o una cosa es hacer lo contrario, a lo malo. Entonces, pero cuando nosotros aprendamos a depender de Dios, va a ser más fácil la vida. ¿Por qué? Porque no vas a depender de la sabiduría, poder humano, más bien en la gracia, el amor del Señor, que nos ha prometido que estará con nosotros hasta el fin de nuestra vida. Es la diferencia. Luchar porque dependemos de nuestro poder humano. Mientras que dependemos de nuestra sabiduría humana, vamos a luchar, a hacer una batalla fuerte aquí en el mundo, contra nosotros mismos o contra los demás. Pero cuando hemos aprendido a depender de la gracia del Señor, del amor del Señor, Él mismo nos va a ayudar, nos va a levantar hasta que nos va a guiar para que no tengamos problemas en la vida. Igual como la sanación de nosotros. Cuando alguien nos ofenda por hacer una cosa mala, paramos sentir el dolor, la traición, ¿no? El dolor, enojado. Hasta veces pensamos en venganza. Mientras que está en nosotros, experimentamos el dolor, no hay paz. Ahora, si entreguemos esto al Señor, nos va a ayudar a entender, comprender lo que pasó. Y por tener este amor del Señor y la paz del Señor, en vez de estar enojado con la persona que nos ofendió, vamos a sentir piedad, misericordia por el error de la persona. Y en vez de pensar en venganza, vamos a orar hasta por nuestros enemigos, como Jesucristo nos demostró cuando estaba muriendo en la cruz. ¿Qué dijo Él? Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Es la razón. Porque la persona que está caminando con Cristo está empezando a reconocer la realidad de Dios, que quiere que nosotros tengamos la paz. Entonces la persona sincera que depende de Dios va a recibir esta paz. En vez de tener rencor, pensar en venganza, misericordia, perdón por la persona. Es igual, hermanos, ¿no? Así. Entonces, es lo que debemos que aprender. Poner en práctica
los valores de Dios, como que hemos dicho, están contrarios a los valores humanos. Perdón, alegría, gozo y paz, reconciliación. Nosotros venganza, justicia, así. No. Dios, reconciliación, porque Dios no quiere ni se pierda ni uno de nosotros. Siempre Dios está pensando en la reconciliación, la restauración de la persona. Entonces, es la que debemos que aprender, poner en práctica, hermanos. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasó en el Evangelio de hoy? Bueno, los 5 descuidadas pidieron a las provisoras, préstanos el aceite, porque se va a acabar, ¿no?, la lámpara. No, de igual manera, hermanos, cada quien debe aprender. No podamos pedir, ¿no?, como préstamo a los que están caminando con Cristo su experiencia de Dios. Debemos que aprender personalmente, individualmente, a caminar con Cristo. No podemos prestar a otra persona la experiencia de Dios. Cada uno debe experimentar a Dios a su manera, depende de su problema, de su vida. Entonces, lo mejor que podamos hacer es ayudar, apoyar a cada uno para que tenga esta persona un encuentro personal con Dios. Porque no podamos prestarles a ustedes nuestra experiencia, la lección que hemos aprendido. Cada quien tiene su propia vida, cada quien, para quien Dios, por quien Dios tiene la solución apropiada por la persona. No podamos pedir, no. ¿Ah? Es un error que dice, bueno, por la gracia que ganó la iglesia, podamos ser salvados. No. La gracia que Dios dio a la iglesia es para ayudar a la iglesia, ayudar a nosotros que tengamos encuentro personal con Cristo. No por la gracia que los mártires ganaron, no. Fue para la misión, pero individualmente la experiencia personal con Dios. ¿Ah? Entonces, cuarta lección, hermanos, hermanas. Cada uno tengamos esta experiencia de Dios, de su amor, de su perdón, de su reconciliación aquí en la tierra, para que tengamos una esperanza, que sí, la alegría que estoy experimentando ahora, la paz que yo tengo, va a ser perfecta en el cielo con Él, hermanos. Es el reino de Dios. Aquí, imperfecto, allá, perfecto con el Señor. Realidad espiritual. ¿Por qué perfecto? Porque no hay nuestro cuerpo físico. Hasta el cuerpo físico se va a transformar en un cuerpo glorioso como de Jesucristo. La transformación. Ahora, si la persona no ha aprendido a vivir la vida transformada de Jesucristo, una vida restaurada, ¿hay esperanza a vivir esta vida perfectamente en el cielo? No, porque no hay. No hay. La gracia perfecta, lo imperfecto en nosotros. Si no hay nada en nosotros, la gracia no va a funcionar. De igual manera, los sacramentos son verdades reales, ¿no? Son realidades verdaderas que podamos ver. Pero la esencia, la espiritual, es la realidad espiritual que no podamos ver. Pero si la realidad espiritual no existe, no está en la persona,
La celebración del sacramento es una celebración vacía, sin sentido, porque la celebración del sacramento es la celebración de una realidad que no podamos ver. Si dependemos nomás en el rito, en el rezo del sacramento, sin experimentar, sin entender, sin creer en la realidad espiritual que no podamos ver, que los sacramentos representan, estamos celebrando una celebración vacía, sin sentido. ¿Claro, hermanos? ¿Ah? La realidad espiritual primero, la celebración hay sentido. No hay realidad espiritual, no hay arrepentimiento, no hay sacramento de la reconciliación. Hermanos, es la realidad que debemos que aprender. Aquí, realidad visible, física, pero allá en el cielo, realidad espiritual de Dios.